Tercera hora de la mañana de Federico en el radio. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. Si está usted recién despierto tomándose el café en su casa, en la cocina, en el salón, en su habitación, si está ya conduciendo de camino al colegio, de camino al trabajo, bueno, muy buenos días a todos. Sepan que hoy va a ser una jornada muy agradable, muy parecida a la de ayer. Estamos en esta primavera invernal del mes de enero del año 24, año bisiesto. Año raro, ya lo decía Federico, año en el que el presidente del gobierno cumple años. Extraño este 24. Bueno, que hoy la jornada va a ser primaveral. De nuevo tenemos los cielos despejados, alguna nubecilla en el norte, alguna nubecilla también con algún chubasco débil en el estrecho, pero en líneas generales las temperaturas, pues fíjense ustedes, en la zona centropeninsular estamos en el entorno de los 15 grados, ahora mismo 6 grados en el centro de Madrid, en Santa Cruz de Tenerife 26 grados, preparando ya los carnavales, 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, la mínima ahí resiste Teruel, el pelotón del Pasmo, 2 grados bajo cero. Y hoy les estamos contando desde primerísima hora de la mañana, desde las 6 en punto, como todos los días les vamos a acompañar hasta las 12, a partir de las 10 y cuarto, 10 y 20 con Isabel González, pero les estamos contando desde las 6 que a partir de las 3 en punto de la tarde comienza ese pleno en el Congreso de los Diputados donde se va a aprobar o no la ley de amnistía, y por aquí pasaría la última hora porque, según varias informaciones que les estamos contando desde primera hora, ya son muchas las fuentes que están asegurando que si no se produce un acuerdo de última hora entre el Partido Socialista y Junts para introducir nuevas enmiendas en la ley de amnistía, quizá Junts, el socio preferente del gobierno, tumbaría la ley para volver otra vez a rebotarla a esa Comisión de Justicia donde se pudiesen introducir nuevas modificaciones. ¿Y qué pasa? Que todo pasa por Junts, todo pasa por Puigdemont y todo pasa por la amnistía. Claro, es que si al jefe no le libran del pecado, aquí ni ley de amnistía ni nada de nada para nadie. En fin, que ya les digo que hoy va a ser una jornada intensa con noticias de última hora y en principio, aunque a partir de las 3 comienza ese pleno, sí que podríamos tener novedades antes. Por supuesto, se las vamos a ir contando. Pero antes, como les avanzaba anteriormente, nos vamos a pasar por Canarias. Allí la situación es absolutamente insostenible. Son miles los inmigrantes que están llegando en las últimas horas a las islas, especialmente las islas más pequeñas, la isla del Hierro, y de camino, lógicamente, muchos de estos inmigrantes llegan también a la península y el descontrol es absoluto. Así que vamos a hacer parada en Canarias, también en Barajas. Nos va a contar, vamos a tratar de poner un poco de orden en las cifras porque realmente ya es un momento en el que uno se pierde. Decíamos antes en la redacción que ya estamos hablando de un nivel de entrada tan absolutamente elevado y descontrolado que es hasta difícil cuantificar cuántas personas han entrado en el país en las últimas horas, incluso en los últimos minutos, me atrevo a decir. Daniel Muñoz, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Efectivamente, la situación es insostenible. La prueba es que Fernando Clavijo ha suspendido su agenda para trasladarse hoy hasta la isla del Hierro. Situación terrible la que tienen allí por la continua llegada de pateras. Esta isla ha asumido la mitad de los más de 6.400 ilegales que han sido rescatados en aguas de Canarias solo en este mes de enero. En aplicación del acuerdo de investidura con Coalición Canaria, del acuerdo de investidura con Pedro Sánchez, el Ejecutivo Insular exige al Gobierno Central modificar la ley para agilizar el traslado de menores a otras comunidades autónomas o directamente que el Estado asuma su acogida. Actualmente los 70 centros de acogida que tiene Canarias están totalmente colapsados, dado que tienen que atender a más de 5.000 menores. Hoy el ministro Ángel Víctor Torres preside en Moncloa la Comisión Interministerial de Inmigración y en paralelo Grande Marlaska recibe al embajador de España en Marruecos, coincidiendo con esa crisis que se vive ya desde hace semanas en el aeropuerto de Barajas. Cerca de 400 inmigrantes, peticionarios de asilo, la mayoría llegados en aviones de una aerolínea marroquí, permanecen hacinados. Y uno tiene ya la sensación de que a pesar de tanto ruido, de tanta reunión, porque a esto hay que añadir también ese encuentro que va a tener Sira Rego el próximo miércoles, esa reunión interministerial, esa reunión de última hora, esa llamada al presidente del gobierno que no contesta, da la sensación que entre tanto ruido al final no se soluciona absolutamente nada. Esto es lo que sucedió en el mes de octubre y ahora parece que estamos en la misma situación. Javier Armas es senador por la agrupación Herreña Independiente y ya podemos saludarle. Don Javier, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, descríbanos, si es posible hacerlo en este breve periodo de tiempo que tenemos para charlar con usted, cuál es la situación ahora mismo en las islas y en concreto en la isla del Hierro. Bueno, pues una situación, ustedes lo calificaban de dramática, yo creo que es así, aunque solo sea por el número de personas que están llegando de una manera incesante a las costas de Canarias y muy en concreto a la isla del Hierro, porque mi isla, la isla más pequeña de Canarias, lo decía usted, está recibiendo la mayor parte, una parte importantísima de esta llegada. Ha sido en lo que va de mes, hoy prácticamente cerramos el mes y van a superar pues casi las 4.000 personas que van a entrar al Hierro, que en solo un mes viene a representar pues la tercera parte de nuestra población, de la isla del Hierro, que somos 11.000 personas, ¿no? Eso es un ritmo que no se puede aguantar, es decir, si seguimos este ritmo a final de año estamos hablando de casi 40.000 personas durante todo este año, y espero que la cosa o que la situación varíe mejor, porque sería insostenible para unos servicios, sobre todo para unos servicios que están en la recepción, unos servicios que van con los buques de salvamento a varias millas muchas veces, otras veces entran prácticamente por el puerto de la Restinga como si estuvieran haciendo un paseo. Bueno, es una situación muy, yo diría que dramática, porque todo eso hay que recibirlo, todo eso hay que recepcionarlo, todo ese flujo de personas hay que darle la primera atención, la ropa va a un centro de internamiento provisional, tienen que trasladarse fuera, tienen que recibirse niños, y bueno, y la situación ya es insostenible, y bien lo decía usted, es decir, oímos muchas cosas, muchas reuniones, muchos planes, pero absolutamente nada se hace, y Canarias sigue en general colapsada, y la isla del Hierro en una situación, yo creo que ya sí que es insostenible. Javier, se escuchan los relatos de las personas que están atendiendo precisamente a los inmigrantes. Claro, usted lo describía perfectamente. La gente que no conozca la isla del Hierro, bueno, es una isla muy pequeñita, preciosa, con lógicamente una red asistencial y de servicios adecuada a la población que tiene la isla, 11.000 habitantes, como nos ha comentado anteriormente. ¿Cómo han sobrellevado, digamos, esta sobrecarga, ¿no?, de personas que están llegando a las islas en los últimos meses? En la actualidad, ¿cuánta gente está atendiendo de sanitarios, de voluntarios, de Cruz Roja, de guardias civiles en la zona a los inmigrantes que están llegando? ¿Cómo se están organizando allí? Mire, si le soy sincero, la situación como consecuencia de la crisis, del pico de llegadas que se produjo a final de verano, en el mes de octubre aproximadamente, por la presión que se ha hecho, por la insistencia que hemos tenido que hacer desde todos los sectores, pues se ha mejorado. Es decir, ya existe una especie de hospital de campaña en el puerto de la Restinga, ya por lo menos los inmigrantes llegan y son atendidos y se les bajo techo, se les cambia, pero todo eso está atendido por personas que en el caso de Cruz Roja muchos de ellos son digamos profesionales, porque están en otros ámbitos y van allí en el momento de la llegada de los cayucos, pero otros muchos son voluntarios. He de decirle, porque tengo amigos que están en ese ámbito, que están cansados, están absolutamente extenuados y ya no dan más. Es decir, tienen su vida personal, igual que lo tienen pues los colectivos de protección civil, Valle del Golfo, por ejemplo, que está con ellos mientras están en el centro de internamiento. La gente está extenuada, igual que está extenuada todo el personal de la Guardia Civil, que es un puesto pequeño que tiene la Guardia Civil en Valverde, en la isla del Hierro, y apenas se ha producido refuerzos en todo este tiempo. Está extenuado también el colectivo de la Policía Nacional, que se integró a la isla hace un par de meses, hace muy poco, para ya empezar a hacer la identificación de esas personas que llegan a la isla y canalizar ya un poco su documentación. Igual que está extenuado prácticamente todo el colectivo que les atiende. Es decir, es un problema no solamente de operatividad, pero es que si ese colectivo de operatividad no se renueva, no se sustituye, igual que no se sustituye al personal o se ha mejorado algo en los buques de salvamento marítimo, que uno que está fijo en la isla y otro que se ha incorporado recientemente de mayor capacidad, si no se renueva todo ese personal, pues la situación ya se vuelve muy muy difícil. Está muy difícil, la gente está muy cansada, y bueno, la situación, yo creo que hay que tomar medidas inmediatas en tierra, pero también
también yo creo que lo más importante y mirar de cara al futuro inmediata en el ámbito desde la salida, es decir, está muriendo gente. Yo estuve el pasado domingo en el sepelio de 3 personas que se enterraron en la isla, se enterraron en un cementerio próximo a unos kilómetros, 2 más, 5 personas se enterraron el domingo, llegan fallecidos. Me han contado relatos de personas que los han visto, personas muertas en el fondo del cayuco, no quiero decirlo crudamente, pero pisoteados por los demás, porque es que no hay donde moverse en un cayuco. Yo lo vi llegar el sábado pasado por la noche a la Restinga también. Es decir, es una situación humana muy, muy dramática. Claro, las mafias actúan para que esta gente pues pague por ese hueco, ese espacio, digamos, en ese cayuco en el que ya no caben. Además, habrá que actuar, lógicamente, también a otro nivel, no solamente, como usted decía, dentro de la isla, en la península, ya una vez que, lógicamente, la persona llega al país, sino también a nivel diplomático. Y hablábamos de ese encuentro que va a tener el ministro con las autoridades marroquíes, porque habrá que actuar contra las mafias. En cualquier caso, es muy preocupante la situación, sobre todo de los menores. Y en esto me quiero detener, Javier, porque, claro, uno no entiende cómo hace unos meses estábamos hablando de ese pacto que alcanza Coalición Canaria con el Partido Socialista para dar ese voto no a favor de la investidura de Pedro Sánchez, ese acuerdo de gobierno, con un punto, digamos, en ese acuerdo que es el traslado de los menores. La situación de los menores es especial porque hay unos cupos en cada una de las comunidades autónomas y uno de los acuerdos alcanzados fue precisamente la ampliación de ese cupo para que el traslado de los menores pudiese ser mayor de las islas a la península. ¿Cuántos menores se han trasladado desde entonces, si es que sabe usted la fecha, de las islas a la península? Y ahora mismo, ¿qué se puede esperar, digamos, de ese acuerdo de gobierno, ya que el señor Clavijo ayer mismamente manifestaba, ¿no?, su enfado y su disgusto ante el presidente del gobierno, ante la inacción, ¿no?, del Ejecutivo? Pues lamentablemente le tengo que decir que no se ha trasladado ni un solo menor. Ningún menor. Ni un solo menor. En aquel momento, en el mes de octubre, estamos hablando de una situación difícil con 2.700 menores, creo recordar ahora de memoria, en el mes de octubre. Ahora estamos en 5.500. Es decir, es que llegan a diario, no hay capacidad para gestionar. Ya ha ido creciendo el número de centros en la comunidad autónoma, en todas las islas prácticamente, 70 lugares, 70 centros, unos de mayor y otros de menor capacidad, para albergar a menores. 5.500 personas, 5.500 niños y niñas que están en una situación, en un limbo jurídico y convivencial, cuyo futuro es muy difícil. Si eso no se le da una salida inmediata, se hablaba hace unos días, nosotros no tenemos competencias directas en ese tipo de gestión, pero lo conozco, de que ha de salir al menos la mitad de esos 5.500, de esos 5.000 decíamos hace unos días, pero ya hoy vamos con 5.500. Si no salen de Canarias al menos la mitad, unos 2.500, es absolutamente imposible gestionar su futuro. Es decir, su futuro pasa por la alimentación, pasa por la educación, pasa por la escolarización, pasa por proyectos de vida relacionados con un oficio, con una manera una forma de ganarse la vida en el futuro, porque eso es al fin y al cabo lo que vienen buscando, es decir, poder trabajar y poder mandarle a sus familias recursos para que puedan sobrevivir en origen. ¿No se trasladan, Javier? Discúlpeme, porque muchos de los oyentes se estarán preguntando, porque se necesita una regulación previa, ¿no?, para que ese traslado se pueda hacer. Claro, aquí se ha interpretado desde el primer momento que la ley del menor de España, sí, que le otorga a las comunidades autónomas la protección de los menores, lo habla de manera genérica, pero no habla de la protección de los menores no acompañados que vienen de otros países. Se ha venido interpretando porque supongo que es que en su momento pensaban que esto era un problema puntual y se podía ir resolviendo. No se ha avanzado en ese tema. Es verdad que en este caso Coalición Canaria, me consta, ha puesto sobre la mesa del Gobierno del Estado que este tema hay que resolverlo vía legal, vía nueva ley que otorgue al Estado esa competencia, al Estado porque estamos cruzando fronteras y están llegando personas de otros lugares. Entonces, en ese momento, lo que se impone es que el Estado gestione
esa llegada de menores y los distribuya con el criterio que considere por el resto de España. Ahora mismo Canarias está soportando la totalidad prácticamente de toda esa presión. Es verdad, y fíjense que yo creo que el problema empieza a estar ya incluso en temas económicos, claro, porque me da la impresión de que el Estado o el Gobierno de España está pensando en redistribuir los menores por toda España sin financiación, es decir, sin darle a las comunidades autónomas la financiación suficiente para mantenerlos desde ahora hasta que cumplan los 18 claro, años. Sobre esa cuestión, eso, evidentemente, es una cuestión muy delicada. Sobre esa cuestión le quería preguntar, porque precisamente, claro, estamos hablando de que es necesaria una modificación en la ley del menor que se ha expuesto por parte de Coalición Canaria, que es el punto número 1 de ese acuerdo con el Partido Socialista, pero que parece que el presidente del Gobierno de momento no dice nada. Pero claro, el otro día la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, aquí en entrevista en este mismo programa, comentaba que estos inmigrantes se están empadronando en los municipios españoles y a su vez, claro, los municipios tienen que hacer ya a partir de ese momento, digamos, frente a la carga económica que suponga el mantenimiento de ese inmigrante, lo que usted acaba de decir anteriormente, esa ayuda, esa escolarización en el caso de los menores, esa vivienda. Claro, esto lógicamente se traduce también en dinero necesario. Claro, efectivamente. A Canarias, por ejemplo, digamos, hubo una financiación, pero es que ahora en un planteamiento nuevo con los presupuestos generales del Estado del 24, me da la impresión de que extrapolar esa cantidad que se transfirió o que se firmó con Canarias para sostener esos centros de menores. Fíjese que Canarias está pagando cada mes 9 millones de euros por mantener a los menores. Y estamos hablando de una cifra de menores de aproximadamente, se hizo, o sea, ha calculado en torno a una media de 3.000, 4.000, pero es que ya vamos por 5.500. ¿Qué hacemos? ¿Se deja de atender a los menores, el resto de los 1.000 y pico que están llegando y que pueden ser a final del mes de febrero 6.000 o 7.000? ¿Qué hacemos? Es decir, eso hay que financiarlo, eso tiene un coste y evidentemente esto es un problema de Estado. ¿Y a usted, Javier, no le parece así, en confianza, que el acuerdo alcanzado entre Coalición Canarias y el Partido Socialista es una tomadura de pelo? Porque visto los datos, las cifras y la inacción, es decir, estamos hablando que en los últimos meses, desde el mes de octubre que se firmó ese acuerdo, no se ha trasladado todavía un menor a la península. Esto parece una tomadura de pelo. Pues no lo sé si lo calificaría así, pero sí es verdad que va todo muy lento, va todo muy despacio. Fíjese desde cuándo estamos hablando de este tema y hoy es que parece ser que se va a reunir por primera vez para tomar decisiones esa comisión interministerial que preside además un ministro que es canario, que fue presidente del Gobierno de Canarias y que conoce perfectamente el problema. Yo espero, de verdad, que de este tipo de comisiones no salgan simplemente palabras, salgan decisiones y hechos que veamos que se traducen en una acción inmediata y que los próximos días exista un acuerdo, y si no es un acuerdo, es una imposición de redistribución por todo el resto de España de estos miles de menores que evidentemente los poderes públicos están en la obligación de protegerlos hasta que lleguen a la mayoría de edad. Javier, me gustaría por unos instantes, si es posible, que se mantuviese a la escucha. Tenemos un compañero que se encuentra en la T4, en el aeropuerto de Barajas. Ya sabe usted que allí la situación también es insostenible. Incluso los antidisturbios han tenido que hacerse con la situación debido a diferentes altercados que se han producido en las salas donde están allí retenidos los inmigrantes que han pedido asilo. Nos vamos a ir hasta Barajas. Ahí está nuestro compañero Luis Díaz. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Cuéntanos, ¿qué situación te has encontrado al llegar al aeropuerto? Bueno, pues la situación hasta ahora es que empeora por momentos, ya no solo por el hacinamiento y la suciedad que se viven en esas salas de no admitidos, según nos cuentan las fuentes policiales, sino porque también se están produciendo enfrentamientos, peleas entre esos grupos de inmigrantes por la comida, por el espacio, que es lo que ha hecho que se hayan desplegado hasta aquí los antidisturbios para intentar sembrar la paz, también con la ayuda de la Guardia Civil y con el personal de seguridad de AENA. Nos cuentan que es un estado que roza la indigencia más absoluta. Como decimos, la situación es crítica, es grave lo que se está sembrando aquí en el aeropuerto de Barajas, con un tremendo caos, con un colapso en todas esas salas. Incluso se están tramitando peticiones de asilo de manera automática sin necesidad de pasar filtros, ya que la situación es límite.
Pues muchas gracias, Luis. Fíjese, Javier, la situación que se está viviendo también en Barajas, en donde hasta incluso la Cruz Roja ha tenido que desistir, ¿no?, de ayudar, de trabajar en esas salas donde están los no admitidos, los ciudadanos no admitidos. Incluso los antidisturbios han tenido que actuar porque ya se están produciendo conflictos, incluso pues por el espacio, por la comida, en una situación de incluso insalubridad, como hemos visto en fotografías que nos han distribuido los propios agentes de la policía allí distribuidos, que se han tenido que hacer cargo hasta de la limpieza de esta situación. Es desde luego un problema, como usted decía, de Estado, ¿no? Esto requiere un acuerdo global, una situación, digamos, más general para que se aborde desde Canarias hasta la península. Sí, es evidente. Esto es un problema, yo diría que hasta internacional. Situaciones similares hemos escuchado en otros lugares del mundo. Creo que hay otro flujo de movimientos migratorios en muchísimos lugares, pero lo que realmente a nosotros desde luego nos importa es pensar o constatar lo que está sucediendo en lo que nos es próximo, en este caso en mi isla, en la isla del Hierro, en Canarias y en España, y lo que es próximo. Lo que está claro que esto es un problema también más allá de España, también es un problema internacional, un problema de la Unión Europea. Ayer casualmente veía un reportaje de una televisión francesa con un reportero en el propio muelle de la Restinga, en la isla del Hierro, y una traducción en francés venía a decir en una tertulia de su programa, preguntaba a los tertulianos, bueno, pero ¿y esta gente que son francófonos, que tienen nuestro idioma asumido desde que nacen y tal, ¿cuál es su objetivo? Pues ni más ni menos, y es caminar por Europa y llegar a Francia. Claro. Esa es su preocupación, pero es que la preocupación tiene que ser una preocupación general y hay que dignificar, y aquí no queda otra de cara a medio y largo plazo, es dignificar la vida de estas personas en África para que no tengan que salir de su pueblo. Nadie lo hace de manera voluntaria, nadie lo hace por hambre, lo hacen por necesidad, lo hacen huyendo de la guerra, y si se dignifica sus posibilidades y se le da posibilidades de vida allí, muy pocos tendrían que salir. Por lo tanto, hay que abordar el tema en origen, y eso no puede hacerse sino con una visión internacional, con una solución negociada a alto nivel. Mientras tanto, tenemos que gestionar, y esto sí que ahora mismo es un problema de Estado para España. Bueno, y como usted decía, de paso también se enriquecen las mafias y los grupos de personas que explotan también a estos ciudadanos que en esa desesperación por salir de sus países, por los diferentes motivos que ha relatado usted, no se ven en otra mejor que en meterse en ese cayuco en donde no hay apenas espacio, y probablemente sea una de las grandes cuestiones de cara a esas elecciones europeas que tenemos próximamente, ¿no? Tanto en España, en Francia, en Italia, en los países del norte de Europa, ¿no? La cuestión de la inmigración es de primer orden y va a centrar probablemente esas elecciones europeas. Javier Armas, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Esperemos que la situación mejore en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por interesarse por nuestro problema. Muchas gracias. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y que le vas a... Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días. Pues eso, lo que te dije ayer, no tan bien como tú. Y además hoy con especiales razones, porque con la cabeza cubierta de ceniza debo confesar que el primer tonto del día es uno mismo, que ayer se lió en el final de la República y no acertó a recordar la cita de Errejón que buscaba en su memoria. Y bueno, era esta. Íñigo Errejón publicó su primera tribuna en El País en marzo de 2015 y en ella escribió esta frase: si se disolviera la eurozona tal y como la conocemos, todos entraríamos en un descomunal juego de suma cero. Todas las partes perderían. Bonito, un disparate que no puede ser. No. Un juego de suma cero requiere. Oye, mira, o bien que todos los sumandos sean cero, o que unos ganen y otros pierdan exactamente en la misma medida. Y en ninguno de los dos casos se cumple el vaticinio de este zangolotino. Claro, por eso se llama suma cero, ¿no? Suma cero, claro. ¿Cómo vamos a perder? Oye, pero todo? Muy bien haberlo recuperado, me encanta, sí. Sí, no, es que es una frase. Es que era su primera tribuna donde que pasaba por ser el cerebrito de Podemos dio exactamente en la medida de su capacidad intelectual. Oye, pero ¿dónde vamos con esto? Pero fíjate que sigue teniendo muchos adeptos y sigue teniendo gente que le considera un cerebrito, porque ahí sigue.
Sí, ahí sigue. Bueno, es que, claro, también habría que preguntarse comparado con qué. Claro, es que no hay que más que mirar a su alrededor. Porque completa el podio la sustituta de Mi mamá me mima en la Asamblea de Madrid. El nombre de Más Madrid, naturalmente. La portavoz Manuela Bergerot, que ayer escribía en X una melonada como la que sigue. En las movilizaciones por la independencia de Cataluña no hubo ningún acto terrorista. Me parece una aberración que cualquier partido utilice el terrorismo para fines partidistas. En la brillantez de la sustituta demuestra que hay banquillo. La portavoz de un partido que forma parte de la alianza con los partidos terroristas y pacta con ellos, opina que la denuncia del terrorismo es una utilización del mismo con fines partidistas. Bueno, pues nada, que se tome un café con la portavoz de EH Bildu en el Congreso, sí. Exacto, con la señora Izpurúa. Bueno, y con Sirarrego, que también hace juego, o sea, no... también. Bueno, hemos empezado por el podio de los tontos, que hoy registra la actuación estelar en plan guest star del presidente del gobierno. ¿Cuándo no? Citábamos ayer su impresionante entrevista en La Vanguardia. El silencio de Feijóo sobre la Operación Cataluña revela que volverían a hacerlo. No hay quien dé más. El titular del juzgado número 29 de Barcelona, Santiago García, que investiga la intervención del teléfono del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, con el sistema Pegasus, está obligado a inhibirse en el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Pues por la razón que fue el presidente del gobierno quien aprobó esta actuación del Centro Nacional de Inteligencia, y él no puede investigarlo por estar aforado el presidente. Efectivamente. Vamos ahora con la entente de los listos. Félix de Azúa, que es uno de los mejores tipos que uno puede conocer en esta vida, le ha dicho adiós al país en solidaridad con Fernando Savater. Al revés de lo que suele pasar en España, Azúa y Savater son dos tíos listos y decentes, los más listos y decentes que aún quedaban en ese periódico. Bueno, Pepa, bueno, no respondas nada, díselo a tu imagen reflejada en el espejo. Sin salirnos de Sánchez, que es en sí mismo una enciclopedia británica de la burricie, recordó el presidente en la misma entrevista de La Vanguardia. La entrevista de La Vanguardia son 3 páginas que no tienen desperdicio. Sí. Hay que recordarlas y guardarlas porque, en fin, con ella podríamos hacer un año de noticias de tontos, sí. De República de los Tontos, sí. Pues ha recordado que su esfuerzo por normalizar la situación en Cataluña hace que nuestra democracia sea más fuerte al incorporar a Junts y a Esquerra Republicana a contribuir a la gobernabilidad del país. Bueno, le ha tenido que venir a corregir una de las aludidas, o sea, Laura Borras, que está condenada a 4 años y medio de prisión por corrupción. No compartía ese parecer. Nosotros no estamos por la gobernabilidad del Estado, sino por la independencia de nuestro país. Y aquí habría que preguntar, ¿a quién vais a hacer más caso? ¿Al presidente del gobierno o a una corrupta? Mira que se lo están diciendo. Pues sí, mira que se lo están diciendo, claro. Y bueno, pero es que claro, hay una tontuna en el presidente del gobierno que es desfachatez, pero al mismo tiempo es ingobernable por la soltura con la que maneja las citas y todo. Bueno, recuerda que cuando le echaba la culpa injustamente al PP y a Núñez Feijóo de la Operación Cataluña, es decir, sí, de haber hecho escuchas ilegales al presidente de la Generalidad, o sea, pues no hay no se le ocurre otra razón que usar el eslogan con el que los golpistas anunciaron su intención de repetir: "O tornarem a fer". O sea, que decía que lo que denunciaba él era que Núñez Feijóo, si llegara al gobierno, lo volvería a hacer. En fin, es que no hay más. Y ayer fue noticia, bueno, los jueces están que se salen. Ayer fue noticia que el juez García Castellón abría la vía para actuar contra Puigdemont
por un delito de alta traición a cuenta de sus vínculos con Rusia. O sea, y esto no es un decir. Hoy Arcadi Espada señala, es el artículo 592, el del Código Penal, en el que con toda precisión señala lo que es sí, el delito de terrorismo, ¿no? el delito de alta traición. ¿Y con qué debe estar penado, no? Que era con 4 años. Bueno, pues es que esto añade una dificultad para la ley de amnistía ante la Unión Europea, claro, porque esto ya, la intervención de Rusia en el asunto son palabras mayores. Cayetana Álvarez de Toledo incurría en una humorada, que era solo humorada en apariencia, al escribir en X un mensaje apócrifo de Pedro Sánchez a Félix Bolaños. Date prisa, Félix, mete el delito de alta traición en la ley de amnistía y así de paso me blindas. Claro, es que dices, bueno, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues también es posible. También es posible, todo es posible, claro. Todo es posible, efectivamente. Hoy me encuentro yo con la definición de no saber qué es lo que va a pasar esta tarde en el Congreso de los Diputados. O sea, porque es que la situación a la que ha arrastrado el Partido Socialista a Puigdemont, aparte de que demuestra que tiene la sartén por el mango, obviamente, o sea, que es el que manda, que manda es Puigdemont, y nos dejamos de tonterías, es endiablada. Coja el camino que coja, la situación para Pedro Sánchez es muy complicada. Es fatal. Claro, y de ahí puede venirla, porque si no, dices, ¿cómo se va a arriesgar Puigdemont a tirar a Pedro Sánchez, que es lo mejor que puede tener? Que le ha pasado en la vida, junto con los decisiones, ¿sí? Pero es muy sencillo, pues sencillamente porque eso pone en jaque al Estado democrático, pone en jaque a la España de la Constitución, y eso siempre es ventajoso para un golpista. Ignacio Escolar, rebautizado justamente como preescolar, no sale mucho en esta sección, pero no es por falta de merecimientos. Ayer, sin ir más lejos, escribió en X el siguiente análisis: el PP pone las instituciones que gobierna al servicio de Feijóo. ¿Qué habrá querido decir con eso? ¿Acaso Feijóo ha dejado de ser presidente del Partido Popular y no nos hemos enterado? Aunque tal vez quiera denunciar la actitud de la fuerza con más representación de la fachosfera. Ese gran neologismo del gañán de la Moncloa. Mira que poner las instituciones que gobierna al servicio de Feijóo, en lugar de ponerlas al servicio de Pedro Sánchez. Sí, hay que ser de verdad inepto. Sí. Hay que ser un desalmado. Hay que ser un desalmado. En fin. Bueno, pues, oye, me reconforta saber que tú también estás un poco perdido, digamos, en ese cruce de caminos. Que no sabes por dónde va a salir con todo lo que tienes y llevas a tu espalda, y con toda la experiencia y toda la historia que conoces, Santiago, del país, política y demás, el saber que ante Pedro Sánchez es que no somos unos ignorantes absolutos, porque puede salir por cualquier sitio, la verdad que... Naturalmente. Es que, como decía un clásico, ahora mismo no me acuerdo de quién, no quiero volver a meter la pata con una cita de memoria, ¿no? Pero alguien dijo que con Zapatero lo que se había vuelto imprevisible no era el futuro, era el pasado. Y sí, creo que estamos en esas. Bueno, tuvo un buen maestro, de hecho es su gran aliado, su gran consejero, ¿no? El padrino, ¿no? El que tiene al lado, Sánchez. Es que Zapatero sigue ahí. Es que y es que yo no me canso de repetirlo, es que Zapatero es el que inventó todo esto. Zapatero descubrió la fobia a los otros como aglutinante del nosotros. Bueno, y eso es todo. Que me tomo un Ibudol, que se me ha puesto dolor de cabeza. Sí, Santiago. Y a mí se me está poniendo. Bueno, te lo mando también. Venga, lo compartimos de nuevo. Ibudol. De acuerdo. Buenos días. Hasta mañana, será otro día. Hasta mañana, Santiago. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es La Mañana de Federico,
es radio. Son las 8:40 de la mañana, 7:40 en las Islas Canarias. Nos vamos a ir rápidamente a nuestra tertulia, pero antes, Dani, cuéntanos la actualidad del mundo de la agricultura, del sector primario. Bueno, pasa por muchas cuestiones que les estamos informando, son noticias de primera página, desde luego, pero vamos con esa última hora del mundo rural. Y es desde luego una mala noticia, porque las playas del Mar Menor presentan las mayores concentraciones de contaminantes emergentes por protectores solares de toda la península, con riesgo para la fauna de la laguna, lógicamente. Así lo recoge un estudio del Grupo de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, junto a la Universidad de Murcia y la Universidad de Lisboa. Se han analizado 46 playas de España y Portugal. El Mar Menor ofrece los índices más elevados de todos. Hay que decir que estas concentraciones podrían suponer un riesgo añadido para los organismos acuáticos. Agroingenieros por el Mar Menor se ha hecho eco de este estudio porque precisamente corrobora una vez más que la contaminación del Mar Menor obedece a múltiples causas y demuestra la necesidad de trabajar más en estas zonas costeras, reforzando su calidad. Y esto por protección solar, por efectivamente, protección solar. Efectivamente, fíjate. Por culpa de las cremas. Bueno, pues claro, hay que echarse crema, eso es evidente, pero claro, no es solamente contamina el regante, no, es que no, hay otros factores que contaminan también, y este, por ejemplo, es uno de ellos, y no es un estudio menor, porque si se han analizado 46 playas, ya estamos hablando de un estudio importante. Bueno, pues ahí está la noticia que nos trae el mundo rural. Bueno, y nos vamos a ir a recordarles a los oyentes dónde se pueden hacer eco de todas esas quejas, opiniones, a lo mejor a partir de la entrevista que hemos tenido con el senador desde Canarias, esa conexión que hemos tenido con nuestro compañero en Barajas, tienen alguna pregunta al respecto. Oye, ¿qué es lo que va a suceder esta tarde en el Pleno? A lo mejor ellos tienen su propia teoría. Pues son dos de las cuestiones. Silvia. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Son dos de las cuestiones, he podido asomarme ya un ratito al contestador, y son los dos asuntos que preocupan hoy. Por un lado, ¿qué va a pasar? ¿Se va a plegar Sánchez una vez más a las exigencias de Junts? O bueno, a lo mejor la pregunta es otra, ¿se va a plegar hoy o lo hará dentro de un mes, cuando vuelva a pasar la ley de amnistía por la Comisión de Justicia, si se tumba finalmente en el pleno de esta tarde? Y por supuesto, la entrevista que realizabas hace unos instantes al senador ha movido también mucho el avispero, y los oyentes quieren opinar, porque al final hay que saber quiénes son los responsables de esta crisis migratoria, cómo atajarla, quién es el responsable, por qué no se pone coto a esto y cómo hacerlo. Bueno, pues el teléfono es el de todos los días, 648 91 92 60, y te adelanto también, ayer comentábamos una noticia sobre la falta de acceso a los medicamentos, sobre todo los medicamentos novedosos para tratar el cáncer. Efectivamente, oncológicos, experimentales, las terapias experimentales innovadoras, ¿no? Que se están desarrollando en España. ¿Somos líderes? Somos líderes, efectivamente, pero que no se están aplicando. Aquí estamos, al contrario, a la cola en la aplicación, en la adquisición de esos medicamentos. Bueno, pues tenemos testimonios muy interesantes que vamos a escuchar más tarde. Una doctora que nos escucha desde Ávila, y también una paciente que está sufriendo esto. Sí, ya tengo ganas de escucharles. Pues en un ratito. Un ratito, vamos a la tertulia. Es la mañana. Es radio.